Faltan dos, ¿no? ¿Eh? Acá. Muy bien. Margarita, Margarita. Dice que desactivemos los micrófonos, chicos. Dice Cristina que desactivemos Hola, los Margarita. micrófonos. No te veo, ¿eh? No te veo. Tengo que identificar otras personas. El identiquito que se da. Margarita, muy bueno el libro que editaste. Muy bueno, ¿qué? El libro que editaste. Ah, el de Pedro. Gracias a Pedro, es magnífico el libro. Quedó muy lindo, sí. Sí. Ángela Calel. Hola Cristina, ¿cómo estás? No me quería dejar entrar, me tengo que salirme. Lo que pasa es que el sonido se entremezcla con otros sonidos. Parece que superan los otros sonidos. Se escucha mal, no te escucho nada. ¿Me escuchan a mí? Se escucha como raro la voz, muy rara. ¿Quién es la de ahí arriba del Instituto Atenágora? Sofía Antonoglou, Jorge. Ah, Sofía, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Hola, Margarita. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les Hola, va Cristina. nuevamente? ¿Cómo están? Bien, querida. Ante todo, darles la bienvenida a través de la Asociación Cultural Helénica Nostos, rogarles antes de comenzar esta charla que tengan la amabilidad de cerrar los micrófonos, porque somos muchas personas y nos acoplamos. Hacia el final de esta charla, del querido Pedro Olaya, que es un lujo que lo tengamos hoy entre nosotros, y ustedes van a tener un espacio en el cual van a poder preguntar lo que deseen preguntar dentro de este temario o del que ustedes consideren de su interés en relación a los libros escritos por el profesor Olaya. Para hacer eso, les vamos a pedir que por chat interno, quienes quieran hacer una pregunta nos lo hagan saber y nosotros les vamos a ir dando la palabra para evitar, pero qué lindo que nos escuchamos ahora que están los micrófonos cerrados, yo por lo menos no escucho el eco y supongo que ustedes tampoco. Bueno, agradecer a la presencia, como les dije, de todos ustedes a esta convocatoria que es el resultado de la amabilidad de Pedro Olaya, quien aceptó participar de esta serie de encuentros que están destinados a destacar la importancia del bicentenario de la independencia de Grecia. Nuestra idea es no solamente escuchar la historia en boca de quienes pertenecemos a la cultura griega por una cuestión sanguínea, sino de aquellos que la han abrazado y que la difunden en cada una de sus actividades y de una manera que es realmente sublime. Agradezco muy especialmente
la presencia, bueno, de la señora Margarita Larriera de la Fundación Chacos de Uruguay, que es un lujo también tenerla entre nosotros. Margarita también es embajadora del helenismo por su gran función en la difusión de la cultura griega. También veo a Roberto Quirós Pizarro de Santiago de Chile, del Centro de Estudios Helénicos y Bizantinos Fotios Malerós. Un abrazo muy grande, querido Roberto. También está nuestra querida amiga Sofía Antonoglu, directora del Instituto Incorporado Atenágoras, que es una entidad pionera en la enseñanza dentro de las pautas helénicas de nuestros hijos. Así que bienvenida, Sofía, muchas gracias por estar. Y bueno, y cantidades de amigos y gente conocida y gente nueva que se acerca a estas actividades que buscan, como les dije, hacer lo que hacemos todos, que es promover, difundir la cultura griega. Hoy me toca presentarles a un excelente profesional, a un excelente amigo. Ya es la segunda vez que lo tenemos en Nostos, aquí en Buenos Aires. Esta vez, gracias a las comunicaciones como es el Google Meet, que nos permiten, dentro de lo mal que nos ha tratado esta pandemia, nos permiten tener acceso a esta posibilidad. De pronto es como estar todos reunidos, Atenas, Buenos Aires, Uruguay, Chile y otros países y otros lugares de este país maravilloso también, reunidos en este encuentro. ¿Qué decirles de Pedro Laya que ustedes no sepan? Simplemente les voy a leer brevemente algunos aspectos de su biografía. Pedro es español, nació en Oviedo, es escritor, helenista, profesor, traductor, cineasta y trabaja desde hace más de 30 años con una intensa relación con Grecia, país en el cual se inició en el helenismo y en el que reside desde el año 1994. Durante 20 años se desempeñó en su labor docente como profesor de traducción de español en la lengua griega, como lengua extranjera, de lengua y civilización griega en instituciones tales como el Instituto Cervantes de Atenas. Pedro trabajó en el Parlamento griego, en la Universidad de Atenas, haciendo el máster de traducción y traductología, en la Escuela Nacional de Administraciones Públicas de Grecia, en la Fundación Nacional de Investigaciones Griegas. También fue el director del Boletín Cultural de la Embajada de España en Grecia y redactor jefe de la revista mensual bilingüe El Sol de Atenas. Durante partidas en su libro y documental Grecia en el aire, que fue presentado primero en Montevideo y luego aquí en Buenos Aires hace un par de años. También es el autor del magnífico documental ¿Por qué Grecia?, que tanto le pasamos a nuestros alumnos para que entiendan por qué estudiamos la cultura griega. Es autor de libros tales como La historia menor de Grecia, y varios más que yo no voy a leerlos todos acá. Les hemos enviado a ustedes esta biografía a todos los que se han inscrito al curso, para que puedan con detenimiento conocer a este hombre, quien es a su vez miembro fundador de la Sociedad For Arcadia, presidente de la Asociación de Becarios de la Fundación Onassis, que ha trabajado en tantas universidades de todo el mundo y que hoy tenemos el lujo de tenerlo entre nosotros. Pedro Laya, te voy a pedir que aparezcas. A ver, ¿dónde estás, Pedro, querido? Estoy aquí escondido. Saludos. Aquí aparezco con el seudónimo de Pablo González porque estoy utilizando una cuenta de Gmail que no es la mía. Pero bueno, estamos en contacto de esta manera igualmente. Muchas gracias por tus amables palabras de presentación, Cristina. Tengo todavía un gratísimo recuerdo de el acto que mencionaste hace algo más de 2 años en Buenos Aires, en el auditorio Jorge Luis Borges, presentando precisamente la película Grecia en el aire y haciendo un coloquio muy intenso sobre temas de política, de democracia, de sociedad, etcétera, y con un público pues también muy interesado y muy cordial.
Así que, bueno, estoy encantado de estar una vez más con vosotros, con la Asociación Nostos, de esta forma telemática, y espero que sea fluida la comunicación, que no nos atasquemos en el ciberespacio. Ojalá. Ojalá. ¿Cómo quisieras empezar esta charla? Bueno, yo quisiera sobre todo que fuera una cosa espontánea, no vamos a seguir un guión preestablecido, sino que bueno, yo quisiera empezar leyendo un fragmento relativo a la historia de la Revolución Griega y de la independencia y al filolenismo, un fragmento de mi libro Historia Menor de Grecia. Y creo que a partir de las sugerencias que puede ofrecer ese texto, pues nos ocurrirán muchos temas de los que hablar. Me gustaba, como te comentaba, que tituláramos el acto Reflexiones al hilo de la independencia de Grecia, porque no es mi intención en este momento pues analizar la guerra de la independencia, los hechos históricos, los episodios bélicos, el trasfondo, etcétera, que supongo que más o menos los presentes ya conocen, sino pues hacer una serie de reflexiones, como el título indica, al hilo de todo este bicentenario y de los temas bueno, pues la lectura que podamos sacar, de la que podamos sacar provecho en estos momentos. Perfecto. Así que, bueno, si queréis, pues voy a empezar con leyendo este fragmento. Creo que vas a mostrar una imagen en pantalla, ¿no? ¿Apareció? Sí, apareció. Muy bien. Pues París, 1826. El mes de abril termina, pero la primavera no acaba de llegar. Trozos de una vieja silla arden en la salamandra del estudio de Eugène Delacroix, proyectando una luz trémula sobre los lienzos apilados contra la pared, los montones de periódicos viejos y un bodegón de granadas que ha comenzado ya a pudrirse. Arrodillada a medias sobre una pila de cojines, Lo posa mirando a la ventana con los brazos abiertos y el pecho descubierto. Lleva puesto el hermoso traje griego con túnica, casaca y fajín que Monsieur Auguste, el amigo de Eugène, trajo de su viaje por Oriente. Hace frío y Alor, en su pose de estatua, le tiembla a veces la barbilla. Al otro lado del caballete, como muy lejos, el joven Delacroix se agita en un silencio de ojos ardientes. El cuadro ha de estar listo para Pentecostés si quiere tomar parte en la sonada exposición que prepara la Galería Lebrun. Desde que hace 2 semanas llegaron a París las primeras noticias de la masacre de Mesolonghi, todos los liberales de la ciudad se están movilizando para organizar actos benéficos y colectas a favor de los griegos. Quienes aún conservan su sinceridad y su conciencia, ven en la causa de los griegos su propia causa, la causa de los hombres frente a la barbarie. Las ganancias de la exposición de Lebrun serán para pagar a los turcos el rescate de mujeres y niños tomados como esclavos entre los pocos supervivientes de Mesolonghi, por lo que Delacroix quiere que su pintura aluda a la catástrofe. Mezclando ahora los ocres para esa piel iluminada por la luna, comprende la distancia que le separa de sí mismo 2 años atrás, cuando pintaba en este mismo caballete la matanza de Quíos. Su silencio sabe que entonces hubo un cierto oportunismo, la búsqueda de un tema con más garantías de triunfar en el salón que el rey Baltasar profanando los cálices de Jerusalén o el faraón de Egipto ordenando que sean arrojados al Nilo los hijos de todos los hebreos. Y acertó. Por fin su obra obtuvo cierto reconocimiento. Ciertamente, las noticias de la matanza de Quíos habían sido entonces conmovedoras, pero Eugène no las vio como tema para un cuadro, hasta que pasado 1 año oyó contar historias de Grecia al veterano Carmen Dupié. Ahora es distinto. Ahora Byron ha muerto. Ahora las voces de la calle le han hecho despertar al horror. Los primeros bocetos con estatuas y referencias clásicas han ardido en la estufa. También han ido desapareciendo del cuadro los cuerpos de mujeres y niños que se agitaban en el suelo. Ha quedado solo esa figura blanca, como una bandera de lo humano. Ahora, su cuadro ya no será el cuadro de una guerra, será el de todas.
para inmortalizar estos sucesos trágicos que aún no son historia, no pintará los ejércitos ni los combates del heroico sitio. Pintará tan solo una figura humana que en mitad de la noche, confusa e inocente, abre los brazos para entregarse al absurdo. La pintará con el cuerpo erguido y el pecho descubierto, pisando sobre piedras ensangrentadas, captada en su rendida sumisión, en la inmensidad de su abandono, representada en el momento último en que sus ojos miran al interior con la inocencia y la nobleza de los animales. Desde que han decidido la postura final, Lo posa con la rodilla izquierda sobre un montón de cojines y la mirada perdida en el cristal de la ventana. Mientras, Eugène, sumido en su silencio, pinta una túnica brillante sobre el fondo oscuro de la noche, un destello fugaz, una blanca llamarada. Muchas gracias. Y este es el texto con el que me gustaría comenzar. Es hermosísimo. Ya has hablado de uno de los filohelenos más importantes que participaron en la difusión, ¿no es cierto?, de esta lucha del pueblo griego. Pero, ¿qué es lo que precisamente estamos celebrando, Pedro? Bueno, teóricamente lo que se celebra es el bicentenario de la independencia de Grecia. Podríamos decir también de la fundación del nuevo Estado griego. Y esta es una efemérides que a mi modo de ver pues resulta convencional. Por un lado, por la parte histórica, porque pues como es sabido, la independencia de Grecia no es fruto de un día, ni de un año, ni de una fecha, sino que es más bien un proceso paulatino y bastante largo que dura más de una década, en la cual pues hasta que se consolida ese nuevo Estado griego. Me estoy refiriendo entonces a la fundación del Estado griego. Luego ya la independencia de Grecia propiamente dicha es un proceso todavía infieri y todavía pendiente de resolución. Es decir, yo he dicho también en alguna ocasión con un cierto tono de denuncia que me disculpen, pero que la independencia de Grecia la celebraré cuando tenga lugar, porque la verdad es que es un poco irónica y desafortunada, vista desde la parte actual, en la que Grecia, desgraciadamente, es un país cada vez más dependiente, como todos los países del mundo. No es una excepción Grecia en este sentido, pero quizás cobra relieve a la luz de este bicentenario la gran dependencia que cada vez más tenemos todos los países del mundo de en este caso, Grecia, desgraciadamente, pues no, si una nación independiente, si un Estado soberano es un Estado que tiene soberanía en lo territorial, en sus fronteras, en lo económico, en lo político, soberanía sobre un territorio y sobre un pueblo, pues en este caso yo creo que desgraciadamente Grecia no se aviene a esa escueta definición de Estado. Entonces, quizás por eso es interesante también aprovechar esta efemérides de los 200 años, ese número tan redondo, para preguntarnos pues qué impulsaba a los hombres en aquel momento, porque no había sido solo Grecia, sino las propias naciones de América Latina y tantas otras en aquellos momentos que comenzaban a constituirse como estados independientes, a cobrar conciencia nacional, a construir un relato colectivo capaz de inspirar sacrificios y de orientar una trayectoria histórica. ¿Y qué es lo que tenemos ahora y a qué nos estamos enfrentando ahora? Este es un poco el marco en el que podríamos englobar nuestras reflexiones de hoy. Pedro, desde la época clásica, los griegos se identificaban a sí mismos dentro de sus ciudades-estado con pautas determinadas que los hacían considerarse griegos aún sin estar dentro de un ámbito geográfico, sino que ese nexo de identidad estaba dado por fenómenos como el idioma, la religión, etc. ¿Qué es lo que crees que puede haber influenciado en aquellos griegos de comienzos del siglo XIX para tratar de imprimir
esa característica de aquella vieja ciudad-estado y llevarla a la creación de lo que podemos llamar Estado-Nación. ¿Qué es lo que los ayudó o motivó para nuclearse nuevamente y reconocerse en una identidad nacional? Bueno, es una pregunta compleja que no puede tener una respuesta muy breve ni muy simple, pero yo creo que puede servir de referencia, ya que hemos puesto este fragmento del filohelenismo como punto de partida para nuestras reflexiones. Yo creo que el propio fenómeno del filohelenismo puede, no es la respuesta a esta pregunta que tú me estás haciendo, pero puede ilustrar en cierto sentido el carácter de esa conciencia de nación y de esa conciencia colectiva. Evidentemente, la revolución griega, el proceso de independencia griego no fue la única revolución del momento, ni antes ni después, ni el único estado sometido a un imperio absolutista en esos momentos como eran la mayoría de los pueblos de la tierra, ¿no? En esos momentos, incluso de Europa y América, no ya solamente de otras latitudes. Entonces, ¿cuál es la singularidad en ese sentido del caso griego? ¿Por qué otras revoluciones no inspiraron un movimiento similar al movimiento filohelénico? ¿Por qué hay un filohelenismo y no hay un servismo, por ejemplo, en el caso de la Revolución Serbia, que tuvo lugar frente al Imperio Otomano también, y poco antes que la Revolución griega, que no llegó a constituir una nación independiente, pero sí logró cierto grado de autonomía, o por ejemplo, frente al Egipto liberado entre comillas, liberado del Imperio Otomano por el Imperio Napoleónico, o en el caso de las naciones de América Latina, etcétera. ¿Por qué se genera un filohelenismo en este sentido? Es decir, por primera vez un movimiento que tiene carácter transnacional, internacional incluso, que tiene un carácter político, un carácter humanitario, un carácter solidario, un carácter incluso cristiano, como elemento de cohesión también, y que no tiene paralelos en otras revoluciones. Yo creo que ahí juega un papel muy importante el imaginario colectivo inspirado por la Grecia clásica fundamentalmente y por la tradición también de republicanismo romano, asociada en cierto sentido y más conocida en aquel momento que la propia tradición democrática o la propia tradición de las polis griegas. Estamos en un momento, no lo olvidemos, en el que pues la propia revolución americana de los Estados Unidos, la posterior revolución francesa, el republicanismo que se estaba inspirando en los precursores de las revoluciones americanas, como podría ser la figura de Francisco Miranda o la figura de Rigas Fereos en el caso de la revolución griega, miraban a ese pasado griego y miraban a esa idea de la libertad, la democracia como una idea revolucionaria todavía, digamos el parlamentarismo, la participación en el poder frente al absolutismo, la idea de independencia, la idea de nación, se estaban gestando a la vez que estaba triunfando el neoclasicismo, la vuelta a esos motivos. Entonces Grecia estaba en el imaginario colectivo de los intelectuales de toda esa época. Y si bien para los intelectuales de esa época, en el caso de las naciones de Europa, pues Grecia era como un imaginario que arrojaba luz sobre la identidad o sobre el voluntarismo identitario del momento, arrojaba luz sobre el pasado, sobre la conciencia de unos antepasados ilustres y comunes a la cultura occidental. Para naciones como la Grecia naciente
o como la idea de un Estado independiente en América, independiente del Imperio Español del momento, que era esa Colombia visionada por Miranda, pues Grecia no era solamente inspiradora de esa identidad cultural del pasado, era inspiradora de cara al futuro, de cara al presente y al futuro. Es decir, había señalado unos ideales que en esos momentos resultaban constructivos, resultaban revolucionarios, rompían con el statu quo del viejo régimen, del antiguo régimen, por así decirlo, y abrían la puerta a unas posibilidades nuevas, a un relato histórico nuevo para unas naciones que estaban deseando constituirse y seguir su curso histórico independiente y propio, y que se espejaban en el caso del imaginario griego. Yo creo que esto le ha dado una singularidad importante a la Revolución griega. Ha inspirado ese movimiento filoheleno y que evidentemente estaba motivado por la barbarie de los sucesos que tenían lugar entonces, pero insisto en que esa barbarie tenía lugar también en otras latitudes, pero en el caso de griego adquiría un simbolismo especial porque era más fácil reconocerse en el perfil de los griegos herederos de aquella Grecia en la que estábamos intentando espejarnos todos, bajo la presión de un imperio tiránico, absolutista, como se le percibía, además islámico, y, es decir, relacionado o sea, en un caso en el que la lucha de los griegos parecía ser la lucha de todos los hombres. Creo que esos mismos rasgos que inspiraron al movimiento filohelénico, entonces, como digo, sin precedentes, inspiraron también el propio imaginario de los griegos en ese momento, que todavía era confuso. Es decir, en Grecia, pues durante muchos siglos, quizás si cogemos ya incluso desde la dominación romana, ya en los últimos siglos antes de Cristo, y luego, aunque existió el Imperio Bizantino, pero el Imperio Bizantino tuvo también sus altibajos territoriales, etc. Grecia fue durante muchos siglos una nación sin un Estado propio, dominado por latinos, por venecianos, por genoveses, por la compañía catalana, en el caso de algunas regiones, y luego por las potencias del momento también, ¿no? Por los ingleses, los rusos, los franceses, la geopolítica del momento. Y entonces, aunque tenía una conciencia, había atravesado toda la historia, digamos, fortalecido o cohesionado por la conciencia religiosa del mundo ortodoxo, fundamentalmente, frente al católico. Era algo que les identificaba como pueblo, esa idea de la Romiosini también, la propia idea de Bizancio, pero a la vez tenían ese imaginario de la Grecia antigua y veían que ese precisamente era el imaginario al que estaban mirando también las naciones de Occidente, y al que estaban mirando también los elementos más progresistas de esas naciones, los intelectuales que querían romper con el antiguo régimen y querían ofrecer unas pautas de libertad, de independencia, de dignidad, de justicia, que no se encontraban dentro de ese antiguo régimen. Entonces ellos, con más derecho, con el mismo derecho que todos, pero quizás con más derecho que ninguno, también podían espejarse en ese imaginario y constituir una identidad histórica cohesionada por esa voluntad. No hay que olvidar que todas las naciones se constituyen un voluntarismo histórico, una identidad a partir de un acto de voluntad, que muchas veces pues puede ser un proyecto idealista, en el sentido de que es una proyección de ideales, es una proyección de un fin hacia el que avanzar, ¿no? Hacia el que avanzar guiados teleológicamente.
y que muchas veces, pues tiene más o menos base histórica o tiene una base histórica que lo que hace es generar un sentimiento de cohesión y de adhesión a un proyecto que todavía está por realizar. Pero eso es suficiente. Evidentemente, el voluntarismo histórico es de carácter idealista en el caso de todas las naciones, y así lo ha sido también en gran medida en el caso de la identidad histórica de la Grecia moderna. No quiere esto decir que no tenga base histórica suficiente o que no esté legítimamente justificado, sino que todo proyecto colectivo tiene ese carácter de voluntarismo y de idealismo que además necesita para progresar. Te hago una pregunta sobre lo que estás hablando. Evidentemente me encantó la frase que dijiste, que la lucha de los griegos era la lucha de todos los hombres, ¿no? Esa lucha por la libertad en condiciones de desigualdad. Me pregunto si ese enamoramiento del intelecto de Occidente era absolutamente desinteresado en base a los acontecimientos que se vieron durante los años que vinieron luego de esta revolución, y las diferentes crisis y bancarrotas que fue sufriendo paulatinamente Grecia a lo largo de su historia. También marcaste que Grecia fue el primer país entre comillas, el primer Estado que se independiza de alguna manera o que se anima a luchar contra los turcos, luego de lo que había ocurrido anteriormente con Serbia, que no constituían un Estado independiente. ¿Qué es lo que, a tu parecer, Pedro, es aquello que mantuvo a los griegos durante 400 años dentro de su país, ya fuera de esta ayuda del filo-helenismo del extranjero, del exterior? ¿Qué es lo que mantuvo a este pueblo unido de alguna manera? Hay que sobrevivir a 400 años de un yugo como es el yugo otomano, ¿no? Del Imperio Otomano, obviamente. ¿Y qué fue lo que los motivó? ¿De qué manera surge el germen de la libertad dentro del pueblo griego? De esos griegos que no tenían contacto con el exterior y que no sabían qué historias tan románticas se tejían fuera de sus límites, conocidos hasta ese momento. Bueno, la verdad es que son preguntas, como digo, muy, muy amplias de contestar, sobre todo si nos referimos a un periodo, como acabas de decir, de 400 años, ¿no? Es decir, si tratamos de analizar las razones que llevaron a la permanencia del pueblo griego 400 años, vamos a decir los números redondos, en unos territorios fueron 100 años más que en otros, por así decirlo también, ¿no? Pero vamos, quiero decir, todos esos siglos bajo la dominación otomana, pues es un campo muy, muy difícil de analizar con precisión. Hay elementos que ayudan al mantenimiento de un status quo a lo largo de todo ese tiempo. Aunque también es verdad que a lo largo de todo ese tiempo hubo sucesivos intentos de rebelión contra los turcos, ya desde, bueno, pues por poner un ejemplo desde el contexto de la propia batalla de Lepanto y a raíz sobre todo del éxito mayor, menor, que supuso la batalla de Lepanto para la parte cristiana, pues ya desde entonces siguió habiendo la esperanza también de que ese triunfo, ese primer gran triunfo de los cristianos sobre el Imperio Otomano, pues sirviera de punto de partida para llegar a independizarse realmente, no a formar un Estado independiente, pero sí a liberarse del yugo otomano e incluso a recuperar Constantinopla. Y a lo largo de la historia ha habido pues muchos momentos en los que los griegos se intentaron sublevar. Ahora bien, también había un status quo en el que había determinados segmentos de la sociedad pues que podrían estar más o menos interesados en mantener, porque jugaban también a un pragmatismo histórico. La propia Iglesia, que como decíamos era uno de los elementos de cohesión más fuertes, y además era una especie
de Kratos en Krati, por así decirlo. Era una especie también de Estado al que el Estado otomano le permitía existir dentro de sus dominios y tener cierta jurisdicción sobre los rayades, sobre los cristianos en general, no solo los griegos en particular, es decir, sobre los fieles de su iglesia. Y esto es un rasgo que la Iglesia ortodoxa pues vio siempre también, incluso con cierto carácter de designio divino. Después se fue debilitando con el tiempo, pero en los momentos, en los que a la Iglesia ortodoxa sobre todo le interesaba poder seguir existiendo al margen de la Iglesia católica y de la autoridad del Papa y mantener su independencia y su ortodoxia, pues preferían, en cierto sentido, estar dominados políticamente por los otomanos si eso suponía una tolerancia religiosa por su parte, en ese sentido. Al Estado otomano eso le interesaba también, porque al Estado otomano le interesaba la parte política y económica, sobre todo. No le interesaba tanto lo que creyeran o dejaran de creer los cristianos, ¿no? Estaban, digámoslo así, obligados a consentir su fe por ser una de las religiones del libro, pero les venía muy bien también que se mantuvieran dentro de la fe cristiana, porque así podían ser explotados con menos miramientos y sometidos a mayores impuestos, etcétera, y tener una condición cívica menor de la que tendrían convirtiéndose al Islam, ¿no? Así todo, hubo muchas conversiones al Islam, muchísimas por parte griega en distintos momentos, sobre todo al principio, cuando se pensaba que Dios estaba con los turcos y que aquello pues era lo que debería ser, ¿no? Y que ellos podrían mantener el cristianismo al margen de la Iglesia latina bajo el poder político y imperial de los turcos. En aquellos momentos todo eran imperios, tampoco se podían hacer la idea feliz de constituir una nación al estilo moderno, ¿no? Entonces, bueno, todo eso fue manteniendo el status quo en cierto sentido. Otras cuestiones sería que también los turcos en algunos momentos pues llegaron a tener de su parte pues a los llamados Kuchambásides, por ejemplo, nombraban sus propias autoridades locales que mantenían el orden para la parte turca. Luego empezó a permitirse también el comercio, a tener cierta, digamos, una cierta permisividad que permitió a los griegos alcanzar prosperidad en muchos casos, que luego serán estos evergetas que contribuirán también tanto a la fundación de la nueva nación, etcétera. Es decir, había también una intención por parte con mayor o menor pragmatismo de mantener el statu quo. Aquí esto se ve, por ejemplo, desde el momento que empieza la revolución, en Moldavia, con Ypsilantis, cuando el sultán enseguida se dirige al patriarca en aquel momento, a Gregorio V, para pedirle que mire, que ponga orden entre los cristianos, que él es el encargado de que los cristianos sean fieles al sultán. Entonces, la misión de la Iglesia en esos momentos era la de mantener, no era la de fomentar la revolución, era la de mantener el statu quo. Y eso acaba costándole también la propia vida a Gregorio V, ¿no? Y no solo a Gregorio V, sino al líder musulmán en aquel momento también, que estaba por la paz con los cristianos. También lo matan en el Helesponto de una manera muy, muy violenta. Y entonces, bueno, todo esto pues llevaría, como digo, un análisis largo.
Ahora, bien es verdad que sobre todo a medida que va pasando el tiempo y a medida que hay una intelectualidad griega que tiene mayor contacto con Europa central, con Europa occidental, figuras como la de Rigas Fereos primero, figuras después como la de Coraís, como todos estos intelectuales, el propio Capodistrias, que están formados ya en otros lugares, la figura de los comerciantes, de los evergetas, de todos estos benefactores que habían hecho fortuna también dentro del Imperio otomano, e incluso también en el Imperio ruso, la figura, por ejemplo, de Barbakis. Toda esta gente pues, empieza a constituir también una masa crítica y un fermento para esas ideas, para que las ideas que en esos momentos están empezando a tomar cuerpo en la intelectualidad europea y americana, las ideas republicanas, las ideas, sobre todo las ideas liberales frente al absolutismo monárquico. Ese es el contexto en el que tenemos que fijarnos, pues eso empieza a cuajar también en el lado, digamos, griego, y más en el lado griego del exilio, por así decirlo. A raíz de eso, igual que el propio Miranda funda en Londres la logia Lautaro, ¿no? la logia de Lautaro, esa sociedad secreta que será seguida de otras fundaciones y que aspira a instaurar la independencia de toda América, desde el Mississippi hasta la Tierra de Fuego, pues igual que se funda esa sociedad, digo, se funda la filiquietería famosa en Odessa años después, en 1814, y en ese mismo año también se funda la filomusosetería, la asociación de amigos de las musas, que digamos que era pues una táctica más blanda, menos militar y de más calado, que es presidida por Capodistrias, en la que estaba también Coraís, y que aspiraba pues, a la educación de los griegos y a formar una nueva generación de griegos en ese espíritu y a esperar a una nueva guerra ruso-turca que favoreciera el debilitamiento del Imperio Otomano y la intervención ya de los griegos. Luego la filiquietería, por ejemplo, pues a la que se ofreció también la presidencia a Capodistrias, pero no la aceptó porque él estaba más en la línea de pacífica y educativa, pues ahí lo que esperaban era la ayuda directa de los rusos y imponerse por la fuerza al más mínimo descuido, que fue, en cierto modo, lo que sucedió en el año 1821. Entonces, quiero decir que, en fin, aunque fue un proceso muy largo en el que hubo muchos factores que contribuyeron al mantenimiento del statu quo, incluso después de que se iniciase el proceso revolucionario, pero también empezaba a formarse esa masa crítica y esa masa de personas que tenían ideas liberales y que iban contra el absolutismo de la época. Yo creo que las figuras que hemos nombrado, figuras como la de Rigas Fereos, como la de Capodistrias, como la de Coraís, pues ejemplifican bastante bien este perfil, aunque evidentemente son figuras muy destacadas y que no todos eran así, no todos los miembros de la filiquietería o de la filomusosetería eran así, pero tenían esas convicciones, ¿no? Ahí vuelve a actuar mucho el imaginario griego, greco-romano, republicano, de Catón, de Cicerón, de esas lecturas, de las lecturas griegas en esos momentos era sobre todo, se leía sobre todo las vidas paralelas de Plutarco, que eran ejemplo de virtud y de coraje. Se leía sobre todo a Heródoto, a Tucídides, aparte de Homero, evidentemente, pero entre los historiadores, a Polibio, y esas lecturas pues avanzaron mucho el sentimiento
liberal, inspiraron mucho las constituciones liberales, los proyectos liberales, e hicieron también aquilatarse ese gusto por lo griego, ese mundo de referencias griego al que se sumarán los propios helenos desde antes incluso de que se declare la revolución. Muchas gracias. Una pregunta más que ya casi a nivel personal. Pienso a veces en esta larga lucha que tuvieron los griegos para obtener su libertad, ¿no? Ese concepto de la libertad de hacer lo que uno sea dueño de su propio destino y de su propia vida, ¿no? Yendo a lo aristotélico. Pero tras esa lucha de tantos años, que fueron por lo menos 9 años, ¿no? Hasta que lograron de alguna manera independizarse, 9, 10 años, ¿por qué crees que el gobierno que representó a los griegos a partir de esta lucha popular ayudada por el exterior para lograr la libertad quedó representada por un gobierno basado en una monarquía de una casa alemana? Bueno, evidentemente ya sabemos que los estados, más que sentimientos o amistades, lo que tienen son intereses. Entonces, en aquellos momentos, pues había un interés evidentemente geoestratégico en el Mediterráneo oriental, en el territorio al que estaba llamado ser el nuevo Estado griego. Y bueno, Grecia, como digo, basada en todos esos ideales, pues quiso nacer y nació realmente siendo una república, intentando ser una república al estilo antiguo, con cierto grado de democracia, con parlamentarismo, con una constitución. La idea de la constitución era fundamental. De hecho, se proclamaron 3 constituciones. Ya la primera de Epidauro fue muy progresista para la época. Después, en la reforma que se hizo de esa constitución en Astros también fue progresista, y la propia constitución de Trecén, la de 1827, que es la que después rige el Estado griego desde sus comienzos, pues eran a los ojos del absolutismo de aquel momento imperante en toda Europa y en todo el mundo, por así decir, pues aquello era un atrevimiento demasiado grande que un Estado nuevo, una nueva nación de apenas 200.000 almas en aquellos momentos, pues en el fondo, visto a los ojos de las potencias del momento, a todo lo que se podía aspirar, a todo lo que deberían aspirar era a ser un protectorado de alguna de ellas o de todas a la vez, ¿no? Esa era un poco la vista desde fuera. De hecho, algunos filohelenos, como el propio Canning, que fue uno de el ministro de Exteriores inglés del momento, se opuso abiertamente en el Parlamento británico a la idea de que Grecia se convirtiese directamente en un protectorado de Inglaterra, del Imperio Británico, como era la idea en esos momentos. Después, bueno, en 1827, cuando se hace los acuerdos de San Petersburgo, entre Rusia, Inglaterra y luego se suma Francia también, el duque de Wellington, que es el promotor, digamos, de esa iniciativa, pues busca un reparto de la tarta, busca un equilibrio de fuerzas ahí entre esos momentos. La batalla de Navarino, que es también el momento, digamos, de inflexión crítico en el que ya las cosas se decantan más hacia el lado de la independencia por intervención de las 3 potencias, pues representan un poco eso mismo. Aún así, bajo la figura de Capodistrias, desde 1827 hasta el asesinato de Capodistrias, con una guerra civil incluso durante su gobierno, que tuvo lugar fundamentalmente en Nasprio, ¿no? Los de un castillo contra los de otro, una cosa que parece inaudita, ¿no? En una nación que acaba de liberarse y que acababa de tener otra guerra civil durante el propio proceso de independencia, pues marca también las dificultades de este empeño. Aún así, como digo, se constituye una república en aquellos momentos.
y se constituye una pequeña pero sólida y sobre todo simbólica república en ese suelo griego, hacia el que vuelve la vista la Europa de momento, que era fundamentalmente conservadora, evidentemente, sobre todo las élites poderosas. Y aún así se hacen grandes cosas. Ahora, todo eso pega un giro con el asesinato de Capodistrias. Cada vez las investigaciones históricas en este sentido parece que apoyan la idea de que fue inducido por los intereses de los ingleses, y se establece una tranquilizadora monarquía europea. Se conviene que no fuera de ninguna de las casas reales de esas tres potencias que estaban ahí en juego, por eso se recurre a la casa de Baviera. Otón, etcétera, era menor todavía, como sabemos, ese protectorado bávaro que al principio fue bien acogido, etcétera, pero que después acabó siendo ya cargante, porque Otón nunca cumplió con su promesa, vino con la promesa a Grecia de dar una constitución, y nunca cumplió con esa promesa hasta que Kalergis, Karaiskakis, el pueblo, en el 1843, ese famoso 3 de septiembre, pues se impuso por la fuerza, pero de una manera pacífica incluso, y obligó a Otón, que ya estaba dispuesto a abdicar en su hermano incluso, y para quitarse del medio, obligó a otorgar, a firmar una constitución, etcétera, etcétera. Y eso fue precisamente al día siguiente de la segunda bancarrota, antes que hiciste la alusión a las bancarrotas. Ya la primera bancarrota del Estado griego fue en época de Capodistrias, en 1827. Bueno, ya el propio Estado griego empezó endeudado enormemente con las potencias, con Inglaterra, con Francia, con las potencias del momento, para poder llevar a cabo sus guerras dentro del ámbito de la revolución, para armamento, etcétera. Empezó endeudada. Tuvo una primera quiebra ya en el 1827. Y en el 1843 una segunda crisis de características muy similares a lo que fue la crisis de 2011 en adelante hasta ahora, es decir, con los embajadores de estas tres potencias haciendo la misma labor de supervisión y de intervención que hicieron los hombres de la Troika en el caso de nuestra última crisis, con el despido de funcionarios masivo, con cierre de instituciones, con recortes de sueldos, de pensiones, de programas de asistencia, o sea, las mismas cuestiones que hemos visto en el 2011 estaban entonces, pero aquel movimiento, aquella crisis, a la mañana siguiente llevó al pueblo a síntagma y a imponer la concesión de una constitución por parte del rey, o la abdicación, que vino más tarde, y es decir, motivó una revolución, motivó un cambio. En este caso, en el caso de la crisis que hemos tenido ahora, estamos viendo que no, en nada se parece en este sentido, porque desgraciadamente los políticos que han estado a la cabeza de la gestión de todo esto desde la parte de interior del Parlamento griego han estado alineados siempre con los acreedores, no han ejercido realmente una función de salvaguarda de los intereses de la nación. Cuesta decirlo, y habrá quien lo ponga en duda. Ahí está el caso de Syriza, ahí está el caso de los distintos memoranda que se han firmado siempre con los votos de la oposición. Ahí está el caso en fin, ¿para qué vamos a entrar en ello? Ha habido más de 2.000 manifestaciones contra los memoranda, y no han logrado, no ya hacer que se firme una constitución, sino hacer que se derogue un simple artículo de los memoranda. En ese sentido, estos 200 años deben hacernos pensar también en la capacidad de acción y de imposición de ideales que tuvieron aquellas personas en aquel momento, y la fuerza política que tenemos realmente los ciudadanos de hoy, que parece que se está quedando en nada, ¿no?, frente a todo eso. Hoy tenemos otra gran revolución que
hacer en ese sentido. En aquellos momentos, en el momento de la Revolución griega, de las revoluciones americanas frente al Imperio español, la Revolución americana frente al Imperio británico, etc., las revoluciones se hacían contra los imperios políticos absolutistas, apelando a los derechos y de las personas y a la dignidad de los pueblos. En nuestra época, la verdadera revolución hay que hacerla contra un nuevo imperio. Ya no es un imperio político, es un imperio económico. Y es un imperio además económico y financiero globalizado. Es decir, y no hay que hacerla ya apelando solo a la dignidad de los pueblos como entonces. Hay que hacerla apelando a la dignidad de cada ser humano, que es lo que está amenazada en estos momentos. A la dignidad, a la propia existencia de cada individuo como sujeto universal de derechos y como portador legítimo de eso que llamamos lo humano. Me viene a la mente un ejemplo precisamente de Argentina que he leído estos días en un desgarrador reportaje sobre la propiedad del agua, que es, como todos sabemos, el nuevo petróleo, ¿no? Pues he leído, y vosotros quizás estéis mejor informados que yo en este sentido, que en Argentina el 85% del agua pertenece a 3 grandes empresas, que son Danone, Coca-Cola y Nestlé. Y que estas empresas, a su vez, están fundamentalmente controladas por la gran potencia en estos momentos, después de China y los Estados Unidos, que es el fondo de inversión BlackRock, que es además la gran potencia que controla otra gran potencia, que es la Big Pharma, y que es el mayor propietario de Pfizer, que es el gran fabricante de las vacunas en estos momentos, que ha obligado al gobierno argentino a poner como garantía de lo que pueda pasar con las vacunas, etcétera, y las reclamaciones que pueda haber, los glaciares de Argentina. Es decir, estamos viendo cómo ese gran imperio, que no es una ficción, no estoy hablando de un leviatán así en un sentido retórico del término, como que después apagamos y decimos, bueno, ya, en fin, esto es una fábula, es una alegoría. No, estamos hablando de que en estos momentos hay un enorme imperio, como no ha existido otro nunca, sin monarca, sin rostro de nación, sin sentimientos de orgullo patrio, como eran los imperios en otros momentos, que avanza a pasos agigantados, conquistando la política para sus propios fines y intentando, a través de la deuda, fundamentalmente, y de la corrupción de las clases políticas, aspira a convertir la riqueza del mundo en propiedad privada de unos pocos. Y esto es precisamente lo que estamos viendo en el ejemplo que acabo de poner del agua en Argentina, que es extrapolable a lo que está ocurriendo en todo el mundo. Desde el momento en que sabemos que más de una de cada 4 personas, es decir, casi una de cada 3 personas en el mundo en estos momentos no tiene garantizado el acceso al agua potable, y esto es una situación que está empeorando, pues podemos ver hasta qué punto podemos hablar de independencia, hasta qué punto podemos hablar de libertad, hasta qué punto podemos hablar de dignidad, de soberanía, de todas estas nociones tan vinculadas al espíritu griego y a la tradición cultural griega, que sin embargo, y que parecían hasta cierto punto conquistas irreversibles y que estamos viendo que se están quedando simplemente en categorías vacías, en las que todavía tenemos la ilusión de estar viviendo. Esto yo creo que es el gran reto y la gran revolución que tenemos que plantearnos en estos momentos. Y estoy seguro que para salir adelante en este sentido tenemos que volver a revisitar esos conceptos griegos que inspiraron entonces a las revoluciones liberales. Traerlos a nuestro día de hoy, pero revisitarlos nuevamente y resemantizarlos nuevamente.
Impecable. Impecable, Pedro. Realmente No sé lo si me que... estoy alargando quizás demasiado, No, pero para bueno, nada. por mi No parte sé, no hay prisa. estamos todos absortos. De todas maneras, nuevamente se vuelve al concepto aquel que le permitió a los griegos ser un pueblo tan importante en la antigüedad, que fue en que la fuerza estaba en el propio hombre, ¿no? En el anthropos. Nuevamente todo se resume en el ser humano, que para poder ser libres a nivel comunitario tenemos que ser libres a nivel individual. Y esa creo que es el agón y la lucha de todos los días, ¿no es cierto? Sí, ese agón, tú muy bien has hecho en caracterizarlo con esa palabra griega, ¿no? Porque es esa tensión permanente y esa aspiración permanente que está en lo que se llamaba entonces el espíritu ático, en lo que se llamó después el espíritu humanista griego, ¿no? Pero en esos momentos en que está triunfando la democracia en las polis griegas y sobre todo la democracia ateniense, que es la que mejor conocemos por las fuentes, la aspiración era esa aspiración de ganar esa batalla a nivel individual, como bien indicas, es decir, esa arete personal y después esa arete en la polis, en el proyecto colectivo de la polis. Ese doble agón, esa doble lucha por la aristía en ambos campos, es lo que caracterizaba fundamentalmente, al menos desde los textos que tenemos que lo han recogido, el espíritu de esa época. Vuelvo a decir que como ideal, siempre que estamos hablando de todas estas cosas, habrá alguien que levante la mano y que diga, sí, pero también había traidores y también había esclavos y también había guerras entre polis, evidentemente, pero estamos hablando de la democracia, la política, estos ideales de los que estamos hablando, la dignidad humana, la libertad, etcétera, han sido siempre declaraciones deontológicas. La propia civilización griega es una civilización idealista, pero eso, ahí reside también su valía, en que es una civilización que ha sido capaz de proyectar ideales, de proyectar una deontología, de aspirar a su cumplimiento en la medida de lo posible. Evidentemente no lo ha conseguido siempre, evidentemente ha habido momentos de oscuridad, ha sido traicionado ese espíritu por unos, por otros, por los propios griegos, pero ha sabido señalar esos ideales. Y en este sentido hay que seguir trabajando. Para mí, el gran problema que tiene la nación griega en estos momentos, aparte de muchos otros, el problema, digamos, identitario que puede tener, es que no tiene una clase política ni una clase intelectual que haya sido capaz de señalarle, de seducirles hacia un proyecto colectivo en el que creer. Y esto que está haciendo, minando cada día todas sus conquistas, minando cada día, haciendo cada vez más precaria su propia supervivencia. Es decir, no tiene nada que ofrecerles en este sentido. Hace 200 años había un proyecto colectivo en el que creer, por muy idealista que fuera, por muy difícil de conseguir que fuera. Era un proyecto deontológico y era un proyecto por el que aquellas personas estaban dispuestas a morir. Hoy en día, nadie de los que están dentro del Parlamento en estos momentos puede ofrecer, o por lo menos no lo está haciendo, puede ofrecer un enaorama de esas características al pueblo griego. Y eso me parece una deficiencia enorme en cuanto al destino de este país. No es que en otros lugares se pueda hacer fácilmente, evidentemente esto tampoco ocurre en otros lugares, pero si comparamos, si hacemos una especie de balance a estos 200 años y comparamos la situación ahora es una situación de indefensión la que tiene el pueblo griego en este sentido, y una situación de orfandad frente a un proyecto que le lleve hacia adelante en esta coyuntura mundial tan difícil en la que nos encontramos. Magnífico, Pedro. Creo que hemos desarrollado estas reflexiones. Realmente nos has ayudado a pensar a todos y aclarar algunos conceptos que no es los que están en los libros, sino los que te permiten el análisis de una persona como vos, que
sos un gran estudioso y una persona que vive la realidad griega desde hace muchos años como un griego más, ¿no? Ya prácticamente de español te queda poco, Pedro. Te vemos muy, muy griego. Bueno, la verdad es que ya mi vida adulta ha transcurrido casi toda aquí. Entonces, bueno, pues eso sí, eso es un hecho. Creo que hay personas que están levantando la mano o que quieren intervenir. Sí, yo no he seguido en absoluto el chat porque no veo sí, lo lo que está estoy delante. mirando. Si alguien lo está haciendo, pues podríamos dar paso a alguna pregunta, si queréis. De cada guerra, ¿no? Dice, cada guerra, cada revolución tuvo sus financistas, sí, por supuesto. ¿Alguno que quiera preguntar algo puntual a Pedro Laya? ¿Querías Dermichakis? A ver, espera, te abrí tu micrófono, espera. Yo estoy viendo a un señor que pone Angélica Siderakis, que no hace más que gestos. Aquí estoy. Sí. Espera que me puedo abrir el micrófono. Jorge, tenés el micrófono cerrado. A ver, Angélica. Bueno, Jorge es el ejemplo del idealista que andaba buscando vos, Pedro. Y cuando abra el micrófono le dejo el paso. Sí, Jorge, abrí tu micrófono. Jorge Dermichakis, abrí tu micrófono. No se puede abrir. Jorge Dermichakis es un luchador de los utópicos que vos estabas buscando, Pedro, y que existe en la Nueva Sicilia, que es la Argentina, y donde tal vez se desarrolle un movimiento griego, y a lo mejor le hacemos la Grecia, la guerra a la metrópoli. ¿Ya lo abriste? No, todavía no. La analogía con lo contemporáneo es muy difícil, Pedro, porque Isaac Asimov decía que nadie puede juzgar lo contemporáneo porque es contemporáneo. Yo recuerdo Los Caballeros de Aristófanes, donde dos corruptos políticos elegían al presidente de la República, donde contaban cómo hundían barcos cargados, bajando la carga y cobrando los seguros hace 2500 años. O sea, yo no digo que esta época es diferente. Por supuesto que los Lord Byron que murieron en Missolonghi existieron. Pero seguramente en Londres había alguien digitando las computadoras de madera de aquella época, haciendo y jugando las piezas de ajedrez en el... Ahora, Grecia, ¿por qué se levanta? Sí, porque los intelectuales hicieron un movimiento. Pero detrás de ese movimiento estaban Rusia, Francia y España, e Inglaterra, evidentemente donde jugaban intereses y ¿qué hacían? Utilizar a Grecia para parar al Imperio Otomano, como antes habían parado a Jerjes y Artajerjes y compañía. Pero es evidente que Grecia es el tapón político de Europa. Ahora, ¿cómo hacemos para desarrollar políticos que tengan una utopía? No lo sé. A lo mejor vos, desde Grecia, nos podés decir en la Argentina cómo podemos hacer para despertar esa utopía política. Bueno, esto no, más que una pregunta ha sido una serie de ideas, de reflexiones que sí, que dan que pensar, evidentemente. No voy a referirme una a una a todas porque ni siquiera me he podido retenerlas todas, pero bueno, la idea de que Aristófanes, evidentemente, en sus comedias criticase la situación del momento, es una cosa más a favor del régimen en el que se vivía, ¿no? Es decir, por ejemplo, en estos momentos el periodismo está muy vapuleado en el mundo, precisamente por intentar ejercer cierto tipo de parrisía. En aquellos momentos, al menos Aristófanes podía decir aquellas cosas. Es decir, había evidentemente, el mundo nunca ha sido justo, ni nunca ha sido fácil, pero precisamente por eso hace falta ser capaces de formular el deber ser, esa idea de la deontología de la que hablamos, del idealismo. No, el idealismo no es simplemente algo, no es un término connotado
negativamente como algo que no se puede llevar a la práctica y que más vale quitarse de la cabeza. No, el idealismo es la capacidad de generar ideas que vayan más allá de la realidad que tenemos, de aspirar a otra cosa mejor, ser capaces de formularla y ser capaces de seducir con esa idea, no de formular una utopía e intentar que se asiente en el mundo, sino de formular al menos una utopía, un deber ser mejor del que hay y utilizarlo como punto orientador para un proyecto. Resumidamente, si los hombres no fuéramos capaces de pensar que podemos ser mejores, seríamos todavía peores. Necesitamos esa capacidad de imaginarnos un escenario mejor, una posibilidad mejor. Y eso es lo que creo que podemos hacer en estos momentos, desde Argentina y desde todas partes. Tomar conciencia de la situación, hablar, intercambiar ideas, informarse, ser capaces de interactuar, de llegar a formular propuestas mejores, de creer en ellas y pasar a la acción. Y vuelvo a decir que eso no garantiza el éxito, pero que el camino del éxito está por ahí. Es decir, el camino del éxito no está en la aceptación, en la acatación, puede estar el camino del éxito a tenor individual, es decir, y pragmático, es decir, a una persona que, bueno, pues que para él la aspiración en la vida es tener sus aspiraciones básicas cubiertas y de la mejor manera y en el tiempo y sin preocuparse de los demás, pues sí, es un camino que va por otro lado. Pero si uno no puede ser feliz y no puede sentirse moralmente satisfecho, si ve las injusticias alrededor y si necesita contribuir al bienestar colectivo y no solamente a su propio bienestar individual, que entonces la razón de ser no se diferenciaría mucho del egoísmo, pues tiene que estar llamado a ese ejercicio y a ese ejercicio de reflexión, de conciencia y de acción y a ese agón que decía Cristina y a ese dolor también. Pero creo que por ahí van las cosas. No podemos desentendernos y aspirar a la vez a algo mejor que nos venga dado desde arriba. La realidad en este sentido sí que es machaconamente insistente. Se esfuerza en demostrar cada día que la política, el objetivo final de la política es combatir el egoísmo. Y lo que no decide la política lo decide el dinero. Y en estos momentos estamos viendo qué decisiones son las que toma el dinero. Y si queremos que las decisiones no las tome el dinero, tenemos que seguir confiando en regenerar la política, en la capacidad de organizar el bien común entre todos, de definirlo, de defenderlo, de redefinirlo cada día que amanece. Esa es mi manera de ver las cosas. Alguien dirá que es demasiado idealista, pero creo que en ese idealismo consiste también su valor. Ojalá fuera realista en el sentido de que se pudiera ir haciendo realidad, pero nunca se han dado pasos hacia adelante sin haber orientado antes, de alguna forma, el camino a seguir. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Me escuchan? Sí, Jorge. Sí. No, yo me enganché en el año 1821 y alrededor de esa época. ¿Cómo puede ser que en esa época ya se habían formado los estados, las potencias eran muy conocidas, estaba Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, y cómo no apoyaron geopolíticamente a Grecia, que se encuentra en un lugar geográfico de primera categoría y muy cuestionado. Ahí entra todo el mundo que quiere ir al oriente.
¿Y cómo no apoyaron tanto como Rusia y todas esas potencias a través de la filiquietería y más, no apoyaron al gobierno griego para expulsar y debilitar al Imperio Otomano? No, Bueno, aparecieron filósofos, intelectuales de todo tipo, los apoyaron armamentísticamente, pero no hubo una potencia poderosa para expulsar al islamismo de Turquía. Siendo el occidente cristiano, Grecia cristiana, no fue totalmente apoyado, porque hasta ahora está influenciando el Imperio Otomano, hasta ahora. sí, está a clara través de la Chipre pregunta. y nada más. Era esa. Mi inquietud es muy grande respecto a ese tema. ¿Cómo puede Sí. ser que no? Bueno, yo voy a intentar responder de una manera también sucinta, porque vuelve a ser una pregunta compleja. Es decir, el otro señor que intervino antes haciendo las observaciones, pues dijo que evidentemente pues, las potencias de la época, Inglaterra, Francia, Rusia, jugaban en un tablero geopolítico importante y Grecia para ellos pues, era un punto importante geoestratégico, querían frenar al Imperio Otomano, etc. El Imperio Otomano estaba ya en recesión, por así decirlo, después de las guerras napoleónicas, después de todo ese proceso que tuvo desde finales del 18, principios del 19. Pero esto, la existencia de algunas potencias, podríamos decir, más modernas, entre comillas, siempre, como podría ser Inglaterra o como podría ser Francia en ese momento, que también tenían mucho de conservador y de discutible, no quiere decir que el espíritu que estuviera triunfando en todas partes fuera precisamente el espíritu liberal, sino que el espíritu del antiguo régimen era realmente fuerte todavía en el mundo. Si no, no habrían tenido carácter de revolución todos estos intentos de cambiar el statu quo, como en el caso de las revoluciones en América. En el caso español, por ejemplo, es un caso significativo porque en España, entre 1820 y 1823, es decir, coincidiendo con el principio de la Revolución griega, se dio lo que se llamó el trienio liberal, que fue un gobierno liberal en medio del absolutismo dominante hasta el momento, de Fernando VII, de antes y de después, y el pulso constante que hubo durante todo el siglo XIX entre el antiguo régimen y los intentos por parte de la burguesía, digamos, intelectual, etcétera, ganarle parcelas de poder al absolutismo o al menos compartir a través de ciertos mecanismos parlamentarios parcelas de poder con el absolutismo. Hasta ahí no se consiguió nada más. Evidentemente no se consiguió implantar una democracia ni nada de eso, pero por lo menos había ese pulso. En el caso de España, en esos momentos, por ejemplo, el hecho de que en España en 1920 hubiera triunfado ese gobierno liberal, animó también a poner en marcha la Revolución griega. Era un punto de confianza más, pero desgraciadamente pues eso no duró mucho. En España, al tercer año, los 100.000 hijos de San Luis de Francia impusieron nuevamente el absolutismo, impusieron al rey, repusieron al rey Fernando VII y lo mismo pasaba en la Italia de la época, en el Portugal de la época. Todavía no eran los países independientes que serán, digamos, sí, las repúblicas que serán después en otro momento más tardío del siglo XIX, etc. Era parte todo del antiguo régimen.
En este sentido, el mundo entero estaba, los liberales del mundo entero en esos momentos estaban intentando ganarle terreno a todo eso. Grecia no era una excepción. Grecia tenía muy pocos medios para hacerlo. Quizás tenía más voluntarismo histórico y más simbolismo y más carga para ayudarse a sí misma y para atraer sobre sí las miradas de la gente sensibilizada con todo esto en el mundo entero, de lo que tenían otras naciones. Y creo que eso ha sido significativo, por lo menos en la puesta en marcha de la revolución y en el propio movimiento filoheleno del que hablábamos al principio. Después, evidentemente, cuando las cartas ya estaban sobre el tablero, cuando allí se veía que estaba pasando algo gordo y que aquello había que darle un final, y había que darle un final consensuado, etcétera, vino primero la tutela de esas tres potencias, vino después la imposición de una monarquía europea y vino después el equilibrio de fuerzas o el nuevo statu quo a lo largo de todo el siglo XIX, en el que los partidos preponderantes se llamaban simbólicamente, ya se llamaban el de los griegos, el de los ingleses, el de los franceses y el de los rusos. Es decir, había un descaro total en ese sentido. Esas potencias seguían siendo potencias tutelares que compartían una especie de soberanía por encima de una soberanía de facto, ¿no? Por encima de la soberanía de jure que hubiera podido haber por debajo. Y lo hacían fundamentalmente a través del control económico, en fin, de la Sociedad de Naciones, de otros organismos que se podrían hasta cierto punto comparar con la situación actual. Pero bueno, no es que en aquellos momentos hubiera un montón de países ya consolidados y creyendo en proyectos progresistas y capaces de ayudar a Grecia. Estaba la situación muy conservadora en todas partes. Por eso, precisamente, a Grecia le fue muy difícil y fue muy heroica en conseguir echar adelante un nuevo Estado republicano como el que tuvo durante el gobierno de Capodistrias. Quizás demasiado avanzado para lo que podía ser la sociedad griega de la época o una parte de la sociedad griega de la época, y evidentemente demasiado avanzado también para lo que podía ser las pretensiones de ese statu quo a nivel internacional. Pero vuelvo a decir que para mí tuvo mucho mérito y mucho valor y mucha virtud el establecer un Estado tan abierto y progresista como fue ese en ese momento, y como no lo volvió a hacer después. Pero los países eran económicamente fuertes, no soberanamente. Sí. Tanto Alemania como el rey Otón es de procedencia alemana. Sí. Pero los griegos en esa época, los intelectuales, no estaban de acuerdo entre ellos para formar un gobierno liberal. No estaban de acuerdo, estaban en conflictos constantemente hasta 1850. Y no tenían el apoyo del Occidente. Me extraña muchísimo porque siendo un país la cuna de la civilización occidental, esa famosa Grecia de esa época, y tienen todos los países del occidente, tienen la cultura, como decía Borges, un 40% tienen palabras griegas. A mí lo que se me ocurre contestar, así, aparte de ya del análisis de la situación entonces, lo que se me ocurre contestar es con asombro. ¿Por qué? No es porque no lo hicieron entonces, no porque no le prestaron el apoyo entonces, que bueno, el absolutismo campeaba y que en todas partes había problemas y que los estados no estaban consolidados, las libertades no estaban consolidadas, etc. Pero ¿por qué no lo hacen ahora? Por ejemplo, que ahora sí realmente hay estados con una cierta tradición democrática, o por lo menos así nos lo quieren vender. Hay estados soberanos, o por lo menos pretendidamente soberanos, hay proyectos internacionales, hay un proyecto internacional o multinacional, o como se quiera llamar, como puede ser el propio proyecto de la Unión Europea,
en el que ya ni siquiera se puede creer desde las convicciones de las que estamos hablando, porque ha demostrado durante los últimos años que lo que busca, que no es un proyecto solidario y progresista, que busca la acatación, que es un proyecto que le da cobertura a una serie de intereses fácticos, que son precisamente los intereses de este imperio del que estamos hablando. Se han convertido en agentes comerciales de esos intereses políticos. ¿Por qué no lo están haciendo ahora? Que podrían hacerlo mucho más. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Siguen alimentando la retórica, evidentemente, de que Grecia es la cuna de Occidente, de la cultura universal, etcétera, etcétera. Pero ahí están con sus acciones y con sus memoranda y con sus medidas y con su falta de un proyecto realmente en el que creer. En estos momentos la Unión Europea, los organismos internacionales, el mundo occidental, este mundo financiero globalizado, tiene mucho más interés en mantener contentos a los mercados que en mantener contentos a los ciudadanos. Ese es el gran problema. Son los mercados los que están mandando, Sí. mercados de intereses. Entonces, desde el momento en que además aceptamos esa premisa, es decir, que lo que hay que hacer es tranquilizar a los mercados para que la economía funcione, cosa muy dudosa que se toma como un dogma económico también. Entonces aceptamos que los servidores de esa deontología o de esa teología, porque es más ya una teología que otra cosa, sean a su vez los que ocupen los puestos políticos. Y eso, que en sí mismo es un problema, se presenta como una solución. Es decir, estamos aceptando como una solución que los confidentes y los servidores del capital sean quienes dominen el ámbito político. Y esto lo hemos estado viendo pues, con De Guindos en España, con Mario Draghi en la Unión Europea, con Lagarde en la Comisión, con todos, y en estos momentos, con todos los gobiernos neoliberales del mundo. Estamos dándole la política a aquellos que la van a utilizar para salvaguardar intereses particulares, no para salvaguardar el bien común. Ese es el gran problema. ¿Podemos preguntarnos por qué no lo hicieron entonces? Podríamos hablar mucho. ¿Por qué no lo hacen ahora? Pues porque ahora lo que manda es esto. Lo que manda es esto. Y si queremos subvertir ese concepto, esa dinámica, tenemos que cambiar estructuralmente, tenemos que ver hacia dónde queremos ir y tenemos que ver que no se puede, que eso va en contra de lo que dicta el sentido común, de lo que dicta el amor por la especie humana y por la supervivencia de la especie humana. En estos momentos tenemos el mundo al revés en ese sentido. Lo normal sería que salvaguardáramos los recursos que nos ofrece la naturaleza, intentáramos administrarlos para que llegasen a toda la sociedad y para eso utilizáramos la política y la herramienta de la política. Una herramienta de la política podría ser la economía, que en el fondo etimológicamente quiere decir el gobierno de la casa, y no debería estar reñida con la ecología en ese sentido. Y a eso tendría que servir el dinero como instrumento financiero controlado. Pero en estos momentos es al revés. El dinero es un arma de sometimiento. El dinero es el que manda sobre el mundo económico. Y el mundo económico manda sobre el mundo político. Y el mundo político se impone coercitivamente sobre la sociedad y sobre la naturaleza. Eso es un planteamiento estructural que hay que subvertir si queremos realmente aspirar a cambios sustanciales. Sin embargo, lo tenemos asumido como un dogma. Y ya existe la criptomoneda, el Brexit de Gran Bretaña en Europa, que quebró un poco la comunidad europea, Inglaterra con el Brexit. Y bueno, es dificilísimo hablar del futuro. Hoy día yo lo veo... Es muy difícil, pero tenemos que ser conscientes de que la aspiración de la política debe ser que no mande el dinero, que no mande la fuerza bruta del dinero. Conseguir ganarle
terreno a la dignidad a base de conquistas frente al egoísmo. Ese es el camino. Es el egoísmo el que impera, el egoísmo de la gente y de las grandes corporaciones, de los grandes grupos económicos, son los que marcan la cancha. Sí, y lo aceptamos como si fuera un fenómeno de la naturaleza. Es decir, en estos momentos el grupo BlackRock del que hablaba antes, ¿no? El mayor grupo de inversión del mundo, hace un par de décadas no existía, como quien dice. Y sin embargo ahora es la tercera potencia mundial en magnitud económica, por encima de los estados, por encima de los países, por encima de las naciones, por todo. Sí, sí. Luego, y como eso, pues las enormes fortunas que hay ahora de los grandes potentados, que cada vez son menos y cada vez el dinero corre hacia menos manos. Eso no es un proceso que obedezca a leyes naturales. No es una tormenta, no es un terremoto, no es un maremoto. Es el resultado de una serie de cuestiones políticas, fundamentalmente, que no se están haciendo bien, que no se está utilizando el poder que confieren las sociedades a sus representantes para salvaguardar el interés común. Esa es la cuestión. Ahí va la cosa. No podemos conformarnos con eso como que eso es lo que hay y lo que hay que hacer es aprender a sobrevivir en ese mundo. No, evidentemente tenemos que sobrevivir en ese mundo, pero tenemos también que ser capaces de proyectar una aspiración diferente. Pero yo no puedo proyectar nada como ciudadano común. No, a nosotros nos corresponde. Me siento impotente como ciudadano común y tantos otros ciudadanos que no podemos hacer. Eso es lo malo, es lo malo, que luego al final nos sentimos todos impotentes y convertimos nuestra indignación, nuestra decepción, la convertimos en dolor. Pero tenemos que también ser capaces de convertirla en acción política. Ese es el reto. Pero eso implicaría una comunidad de personas que estuvieran poniendo la ética sobre la política y sobre las economías, porque sí, uno solo, por más idealista que sea, es una cuestión de opciones, Nosotros, como ciudadanos, evidentemente, como decía el señor Siderakis, pues a veces no nos queda más que la resignación, pero no es así. También nosotros estamos haciendo política cada vez que abrimos la boca, estamos haciendo política cada vez que tomamos una decisión, cada vez que compramos un producto, cada vez por supuesto, cada vez que votamos a unos o a otros, pese a que la tajada está ya muy repartida en la mayoría de las elecciones. Sí. Cada vez que proponemos una iniciativa diferente, cada vez que nos reunimos y hablamos de ello, escribimos un texto, compartimos unas opiniones, etcétera. Todo eso nunca se sabe el calado que va a tener, pero es humildemente lo que podemos hacer o lo que nos corresponde hacer como claro, individuos. Pero no podemos resignarnos a esa parte de acción que todavía tenemos. Fíjense ustedes ahora con la pandemia, sí. Las vacunas es un problema que se hizo monstruoso ahora. Están las empresas fabricantes de las vacunas, entre ellos discutiendo los precios y los destinos de la vacuna. Quiere decir que las vacunas no llegan a los países pobres. No, ni se pretende que lleguen. La propia, ya vemos cómo está la situación ahora mismo en la India, sin ir más lejos, o en Brasil, etc. Hace simplemente unos meses, la India y Sudáfrica lanzaron la propuesta ante la ONU de que excepcionalmente se liberalizaran las patentes para la fabricación de vacunas como genéricos ante la emergencia, etc. Y la propia Unión Europea se opuso a ello. Los propios países fabricantes se opusieron y votaron en contra a esa resolución y no se hizo. Ahora estamos viendo cómo está la situación en la India, donde por otro lado no hay siquiera un sistema de salud pública.
también por voluntad de sus políticos, o de los intereses que hay detrás. Es decir, lo estamos viendo a cada paso. No estamos hablando de realidades que no tengamos. Pero hay algo muy, muy importante que no fue solucionado. El único continente abandonado por todo el mundo restante es el África. África fue olvidado por el occidente, por el oriente y por todo el mundo. Ese es un problema irresoluto. Sí, bueno, evidentemente, sí, pero desgraciadamente no es el único, pero sí que lo es. Sí que es un problema pendiente de solución. Sí, y ahí tenemos también lo que está pasando en África y la migración y tenemos como la Unión Europea y los países civilizados estamos subvencionando a los países del Magreb y a la propia Turquía para exteriorizar nuestro conflicto y nuestras fronteras y hacer que actúen de colchón y que los desesperados del hambre y de la guerra no lleguen a nuestras fronteras, ¿no? Es decir, que queda mucho por hacer, pero que solamente creyendo que podemos hacer algo podemos aspirar a dar algún paso. Es así de optimista y pesimista a la vez. Bueno, Pedro, si, realmente en la conversación podemos seguirla hasta pasado mañana y arderán las velas y seguiremos hablando, eso no nos cabe ninguna duda. Tu predisposición a contestar es increíble y tu conocimiento más que sobrado. Aprovecho para leerte algunos de los mensajes que nos llegaron aquí por el chat. Ángela Dretakis, que dice que todo excelente, pero revisando los hechos históricos, es curioso el olvido hacia 1830 de las mujeres revolucionarias y algunos de los cleftes protagonistas de la gran gesta de 1821, quedando en la indigencia total y el olvido. Más adelante nos dice que en esa soledad está el mérito de los revolucionarios y la caída de Ali Pasha. Bueno, un poco también reforzando el tema del género, porque Sí. Durante muchos años la historia olvidó el rol de la mujer en todas estas situaciones que tuvieron que ver con la independencia de Grecia, y Ángela Dretakis precisamente es una estudiosa del rol femenino en la revolución, ¿no? Muy importante también esa reivindicación permanente en todos los ámbitos, siempre ha sido así, desgraciadamente. Siempre ha sido así, desgraciadamente, y en cualquier época histórica que excavemos nos encontramos con esa opacidad. Sí. Exactamente. Y también tienes un mensaje del señor Jorge Cabral, quien te dice que Grecia en el aire es todo un programa político de una verdadera ciudadanía y que el carencial de Isigoría te pregunta si es uno de los problemas fundamentales. Claro que es un problema fundamental, evidentemente. Es necesaria la isigoría, es necesaria la isonomía, la igualdad ante la ley, es necesaria la isopolitía y es necesaria también la parrisía, como decíamos antes, es decir, la virtud también de atreverse a hablar y de utilizar la palabra para decir la verdad. No solamente el derecho a hablar, que en estos momentos está cada vez más, pensamos que es una cosa, una conquista ya irreversible, pero no es así en absoluto. Incluso dentro de las latitudes del primer mundo, estamos viendo lo que está sucediendo ahora en países de Centroamérica, lo que está sucediendo con los periodistas del primer mundo incluso. Y en fin, sigue siendo totalmente imprescindible. Y allí donde hay una cierta capacidad todavía de decir las cosas, de opinar sin poner a riesgo la integridad y la vida, pues tenemos la obligación moral de hacerlo por aquellos que no pueden. No callar, es así, ese es el mensaje. ¿Alguno más que quiera preguntar algo en particular con relación a esta charla? ¿Al profesor Pedro Olaya?
No, ¿Cuándo es la Bueno. próxima? ¿Cuándo es la próxima, Pedro? Quería preguntar de mi visita, la razón de mi residencia en Argentina es la fuga después de la Segunda Guerra Mundial de mis padres, después de que los fascistas, los liberales y los izquierdistas decidieran armar una guerra civil luego que se fueron los nazis. Mis padres escapando de esa guerra civil. Por eso es tan difícil la democracia ideal de Platón y se contrapone con la comedia de Aristófanes. Y la razón por la cual estamos en la Argentina es esa, casi todos nosotros, escapando, los de nuestra edad, escapando de una segunda guerra y de una revolución, de una guerra civil en Grecia. O sea, la imposibilidad de ponerse de acuerdo las diferentes fracciones políticas luego de vencer al enemigo común, ¿qué es lo que pasó hace 2500 años? Pasó hace 200, pasó hace 50 o 60 y va a volver a pasar hoy. Sí, ¿La democracia es posible? Esa es la pregunta. ¿La democracia es posible? Ya no, vamos. La democracia tiene la debilidad de sostenerse en la virtud política de los ciudadanos. Y eso es algo muy difícil de conseguir. Y es algo que, desgraciadamente, sin esa premisa carece de base. No es el único, no solamente es el único régimen político que permite la participación del ciudadano en la toma de decisiones, es también el único régimen político que la exige para poder mantenerse. Con lo cual, exige un ejercicio de voluntad, de responsabilidad, de conciencia, de acción, mucho más. Exige un precio político en esfuerzo, en formación, en participación, en tiempo, muchísimo más alto que cualquier otro régimen. Por eso es difícil de mantener, y por eso fue difícil de mantener en su tiempo incluso. Eso mismo lo critica Aristófanes en algunas de sus comedias. Entonces, estamos enfrentados a eso. Hay mucha gente que estaría dispuesta a delegar ese poder que supuestamente emana de la soberanía popular, etcétera, etcétera, en otros administradores, si esos administradores lo hicieran bien. Pero el caso es que debemos, y el propio Isócrates decía entonces, ya cuando la democracia ya se había aquilatado lo suficientemente, que no hay mejor democracia que aquella en la que los que gestionan el poder son los mejores, pero están controlados a la vez por el conjunto de los ciudadanos. Yo creo que a ese tipo de democracia, que los griegos llamaban entonces politía, es decir, el régimen político, el estado ideal de la polis, por así decirlo, es de lo que deberíamos aspirar. Es muy difícil mantener una democracia o ejercer una democracia directa, eficaz, constructiva, eficiente en nuestros días, pero podemos aspirar a muchas más altas cotas de participación en la definición del bien común, en la definición de la justicia, en la gestión de los recursos, porque en el fondo se trata de eso, de que haya libertad, de que haya justicia y de que haya recursos para todos. Nada más, no se trata de inventar grandes cosas, se trata de gestionar lo común en beneficio de todos. Para eso todavía tenemos mucho terreno que podemos ganar, muchas herramientas que hay que ingeniar y hay que crear, muchos cauces que hay que abrir y mucho esfuerzo que hacer. Y todavía no llegaremos al estado de la democracia ideal, pero no por eso tenemos que decir, como la democracia ideal no se puede conseguir, vamos a conformarnos con la comedia de Aristófanes. Pero cada vez la democracia tiene más fisuras. Ese es el problema. Sí, bueno, siempre las ha tenido, sí, no veo... Pero cada vez más se potencian ahora, porque el egoísmo... Ahora lo que pasa es que todos son democracias nominales, todos. Si uno se mete en el informe anual que hace el observatorio que hay en Suecia para la democracia, pues todos los países del mundo, desde los Estados Unidos hasta la República Democrática del Congo, pues son democracias formales. Pero luego, a la hora de la verdad,
pues nos vemos en que incluso en las que creíamos más avanzadas, los principios fundamentales están siendo ninguneados, las constituciones están siendo pisoteadas, los propios principios que son fundacionales en las constituciones, como el derecho a la vivienda o el derecho a la salud, están siendo puestos en manos de fondos de inversión. Es decir, ya no son fisuras, ya son heridas abiertas que están sangrando constantemente. Entonces, tenemos que despertar un poco de ese sueño y pensar que, aunque tengamos democracias nominales, no estamos viviendo en cascarones vacíos. Hay que volver a conferir sentido a esos conceptos y a esas instituciones. Y eso solo lo vamos a conseguir desde abajo, porque desde arriba pues va en contra de sus intereses. Bueno, Pedro, yo los voy a interrumpir aquí porque el diálogo es más que productivo. Quedarán muchas preguntas en el tintero. Agradecemos todos los mensajes recibidos. El de Roberto de Santiago, que nos dice si no hace falta una revolución cultural. De Mabel Chomatrópulos, que dice que la democracia es posible si la hacemos posible cada uno de nosotros. Que la mayor herencia de Grecia, dice Jorge Anagnostopoulos, es conócete a ti mismo. Que bueno, que cada uno tiene diferentes opiniones, pero todos te agradecen tu participación, tu presencia, Pedro, hoy, tu generosidad. Sabes que estás en el corazón de todos los argentinos, de todos los que te queremos, apreciamos tu obra. Muchas gracias. Queremos saber qué es lo próximo que esperamos de Pablo González, Pedro Olaya. Yo lo único que quiero agregar es felicitarlo por su narración brillante. Fue gracias. Brillante hasta el día de hoy, que has narrado escenas políticas actuales que son verdades. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo también tengo muy buen recuerdo de Argentina en general, lo decía al principio, y me gustará seguir manteniendo en lo posible el contacto con vosotros y que habéis tenido además la gentileza de hacerme miembro honorario de Nostos en aquel encuentro que tuvimos en Buenos Aires, y que es un título que llevo con mucho cariño. Y bueno, pues a ver si tenemos más ocasiones como estas o presenciales o no. Y bueno, me preguntabas por lo próximo. Pues bueno, ahora estoy terminando dos proyectos que saldrán a la luz próximamente. Uno es un nuevo libro con Acantilado, que quizás salga a finales de año y que estoy terminando estos días, que se titula Palabras del Egeo y lleva por subtítulo El mar, la lengua griega y los albores de la civilización. Y bueno, creo que es un libro en el que intento decir pues las cosas que no sabemos sobre esta gran cultura, mirando hacia atrás, sobre todo, desde la prehistoria hasta ahora, ¿no? Cómo se ha gestado esa cultura que reconocemos como griega, cómo se ha gestado en este espacio del Egeo y cómo ha influido en la cultura universal. Y luego el otro proyecto es un encargo y es una película sobre los griegos que participaron en la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, que había 9 tripulantes griegos enrolados, 8 que participaron, y sobre todo la mayoría de ellos consiguieron sobrevivir, estuvieron entre los pocos sobrevivientes de la expedición. Uno de ellos, además, fue el piloto que trajo la nave de Elcano de regreso y que consiguió llevar a buen puerto la única nave superviviente de aquella expedición, que dejó por escrito el derrotero, el diario de a bordo náutico de la expedición, que tuve la ocasión de traducir al griego también recientemente, que no se había traducido. Y en base a todo eso, pues estoy haciendo una película que presenta como, bueno, con lenguaje cinematográfico, con actores, etcétera, pero presenta el contenido documental de todo esto, y creo que estará lista también para octubre por ahí, en griego. Estamos esperándolo con mucha ansiedad. Lo compartiremos con ¿Cómo nosotros. no? Seguido, muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Gracias, Cristina.
A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Sí. Hasta la próxima. Muchas gracias a Cristina. todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, gracias, Cristina. Gracias. A ustedes. Hasta luego. Gracias. Adiós, hasta luego. Esta es la médica. La médica. No, no se va a decir.